Bueno, estamos ya en la tercera clase de la Cristología. Estamos avanzando rápido. Nos habíamos quedado ayer en la tesis 12, que falta empezar. Lo último que habíamos dicho era cómo teniendo Jesús gracia santificante infinita, cómo es posible que, dice San Lucas, que crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Ya lo explicamos. Vamos ahora a la tesis 12. La humanidad de Cristo es santa substancialmente por la unión hipostática. Cuando hemos hablado en la tesis 11 de la santidad de Jesucristo por la gracia santificante, que es la que tenemos nosotros también, se trata de una santidad accidental, es decir, que la gracia santificante no es lo mismo que nuestra alma, sino que es como un hábito sobrenatural, un vestidito que nos pone Dios cuando no estamos en pecado mortal. Entonces, eso es algo accidental, o sea, no pertenece a mi esencia. Mi esencia natural no es santa. Lo que es santo es la gracia santificante que me reviste y me hace grato a Dios por la gracia santificante. Pero ahora en la tesis 12 vamos a ver que Jesucristo no solamente tiene la santidad accidental por ese hábito de gracia santificante que tiene en grado infinito, no solamente tiene esa gracia accidental, esa santidad accidental, ¿no?, sino que también tiene una santidad sustancial. Es decir, que Él mismo en su alma y en su cuerpo, Él mismo en su esencia, cuerpo y alma, es santo. Es grato a Dios de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Por la unión por la unidad con el Verbo, por la unión hipostática. Como dijimos, el Verbo no se ha de concebir que se ha encarnado como pegándose a la naturaleza humana. No es que se ha pegado como se pega esto con esto, no, sino que el Verbo asume íntimamente todas las partes del cuerpo y el alma entera, sin mezclarse con la naturaleza humana, pero lo asume por dentro totalmente. De tal manera que esa unión tan íntima del Verbo con todas las partes del cuerpo y con el alma simple de Jesucristo hace que esa alma y que ese cuerpo de Jesucristo son sustancialmente santos, independientemente del vestido de la gracia santificante que también tiene, es sustancialmente santo. Y esto pues nos va a valer como argumento para otra tesis que veremos después, que es la adoración de la humanidad de Cristo, porque es sustancialmente santa. Vamos a la tesis 13. Bueno, esta tesis es cierta en teología, que viene a decir que los teólogos, diríamos, tradicionales, que se han estudiado siempre a lo largo de la historia, pues han dado por cierta esta tesis, aunque no es magisterio de la Iglesia. Ahora, como hay tanto teólogo despistado, pues esto de cierto en teología ya tiembla, ¿no? Pero por lo menos estamos hablando de cuando en la teología, en los teólogos, en la Iglesia había muchas sentencias en común.
y que las divergencias entre una escuela y otra eran en cosas ya de menor importancia. Entonces, por eso yo me estoy refiriendo a un texto de los años 60 que hasta esa fecha, pues ya digo, había mucha más unanimidad en los teólogos que ahora. Tesis 13. Esta también es una tesis que tiene su dificultad. Cristo tiene ciencia divina y humana, que se compone, la ciencia humana, se compone de ciencia bienaventurada, de ciencia per se infusa, después les diré lo que es, y de ciencia adquirida por actos propios. Bueno, hay una cosa que tal vez no he dicho al principio y aprovecho para decirla ahora porque es importante. En este resumen de teología me limito a decir la tesis, a explicar las nociones y a decir el valor que tiene según el magisterio de la Iglesia, y luego a veces trato un poquito de los adversarios, de algunos aspectos relacionados con la tesis, pero fíjense que no trato tanto de la prueba de patrología, de los santos padres, de la razón teológica, la Sagrada Escritura la toco poco. ¿Por qué? Porque si nos metemos en la prueba es lo que más se tarda en explicar, entonces estaríamos todavía a lo mejor por la segunda tesis, no avanzaríamos casi nada. Por eso digo, me estoy ciñendo solamente a explicar las nociones y la tesis. Y ya, pues, como les he dicho de dónde he sacado esto, pues es una colección de teología muy segura en cuanto a la seguridad de la doctrina. Bueno, entonces ahora voy a explicar la tesis 13. Cristo tiene ciencia. Cuando hablamos de ciencia es conocimiento para conocer, o sea, la potencia para conocer la verdad, ¿no? La inteligencia. Aquí ciencia sería sinónimo de inteligencia, capacidad de conocer la verdad. Entonces, Cristo tiene ciencia divina, la ciencia divina que comparte con el Padre y el Espíritu Santo, que tienen la misma inteligencia divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten todo lo de la esencia divina. Y en la esencia divina está la inteligencia divina, está la voluntad divina, están todos esos atributos. Cristo además tiene ciencia humana. Ya esta es la ciencia o la inteligencia con la que conoce las verdades Cristo como hombre, no como Dios solamente la ciencia divina. Como hombre, la ciencia humana. Y veremos que tiene varias clases de ciencia humana, a distinción de nosotros que solamente tenemos una inteligencia humana. Él tiene varias inteligencias o ciencias humanas. La ciencia humana se compone primero de ciencia bienaventurada, es decir, que Jesucristo, con esa ciencia bienaventurada, está viendo el rostro de Dios cara a cara. O sea, su alma, el alma de Cristo, está viendo continuamente a Dios, como lo ven los bienaventurados del cielo. Entonces eso es la ciencia bienaventurada. Por lo cual él tenía que ser, aunque estuviera en el estado de vida mortal, él tenía que ser inmensamente feliz con esa ciencia bienaventurada. Y que todas las penas de este mundo no le quitaban esa felicidad que le daba la ciencia bienaventurada. Aquí ya entramos en un misterio. ¿Cómo entonces Jesucristo pudo sufrir? Sí que pudo sufrir, luego lo veremos. Y además tiene ciencia per se infusa. Esta es la que es un poquito más difícil de entender. La ciencia per se infusa es
aquella ciencia en la que Jesucristo conoce las verdades no porque las ve con sus sentidos o con su inteligencia adquirida, que es la que explicaré después y que es la que tenemos nosotros, sino por infusión de ideas directamente de Dios. O sea, Dios le infunde ideas de una manera sobrenatural a Jesucristo, con lo que puede él, con esa ciencia infusa porque viene directamente de Dios, conocer muchas cosas que no conocería por su sola ciencia adquirida. ¿Y por qué se llama per se, infusa per se? Porque es un conocimiento de las esencias creadas. O sea, conoce Jesucristo como hombre directamente la esencia de las cosas. Ese es el conocimiento propio de los ángeles. Los ángeles no ven los colores como nosotros, porque ellos no tienen ojos. No oyen las ondas del sonido, porque no tienen orejas. Pero tienen un conocimiento muchísimo más perfecto, que es el conocimiento de la esencia de las cosas, que es por infusión que Dios les da en sus espíritus puros. Entonces un ángel no le costaría nada contar todas las estrellas del universo en un segundo. Tiene una inteligencia muy superior. De ahí el peligro de que uno imprudentemente se ponga, diríamos, a discutir, por ejemplo, con un ángel caído, porque siempre va a ser mucho más inteligente que yo. Entonces Jesucristo tiene esa ciencia per se infusa. Está claro que Jesucristo tiene la ciencia divina porque es Dios, eso está claro. La ciencia bienaventurada también la tiene porque si Jesucristo tiene lo que es más, que es la unión hipostática, el ser Dios, ¿cómo no va a ver a Dios cara a cara con su alma? ¿Cómo no lo va a ver? Si tiene lo más, que es ser Dios, ¿cómo no va a tener lo menos? Y la ciencia per se infusa, esto se ve muchas veces en la Sagrada Escritura, donde se ve, por ejemplo, en un pasaje, no me acuerdo versículo y capítulo, pero que dice que Jesús no necesitaba que le dijeran nada de las personas, porque él ya lo sabía todo de todos. Eso está al principio de su vida pública, ¿no? Donde dice que no necesitaba el testimonio de nadie, porque él ya conocía a todos, ya sabía lo que pensaban, ya sabía cómo eran, lo sabía todo. Nadie le podía engañar. Esto es propio de una ciencia infusa, porque él, por su inteligencia humana adquirida, no podía saber eso. Los santos han tenido también ciencia infusa en muchas ocasiones, como el caso del Padre Pío, que se destacó entre uno de los santos de toda la historia, tal vez el que más, que gozó del don de conocer las conciencias, el Padre Pío. Pues entonces, eso es ciencia infusa. Como también con el Padre Pío se podían confesar de cualquier lengua, sabía todas las lenguas. Se ponía un inglés y hablaba inglés. El Padre Pío hablaba inglés con los ingleses, hablaba húngaro con los húngaros, hablaba chino con los chinos, era impresionante. O sea, ese hombre era algo fuera de serie. Pues bueno, todo eso es ciencia infusa. Entonces Jesucristo eso lo tenía al 100%, no se le escapaba ni un pelo de nada. Ciencia infusa. Entonces, ¿por qué Jesucristo sale en el Evangelio que a veces pregunta cosas a los apóstoles o a otras personas como si no lo supiera? Es que él muchas veces actúa de manera humana, pero no es que pregunta porque no sepa, sino porque quiere saber a ver cómo contestan los otros. Y hay un caso muy concreto que es cuando Jesucristo pregunta a los apóstoles que tienen de panes, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, dales vosotros de comer, algo así dice, ¿no? Y entonces el evangelista comenta que no lo decía, diríamos, por querer saber algo, sino porque él sabía lo que iba a hacer, y quería saber cómo contestaban los apóstoles.
Entonces eso es la ciencia per se infusa. O sea, que con la ciencia bienaventurada veía a Dios cara a cara, conocimiento de Dios cara a cara, y con la ciencia infusa conocía todo de la creación. Con la ciencia bienaventurada todo lo de Dios, y con la ciencia infusa todo lo creado. Y por último, nos queda la ciencia adquirida, que también él tenía, como nosotros tenemos, y que la iba mejorando y perfeccionando a lo largo del tiempo, haciendo actos de entendimiento humanos como nosotros. Por eso ahí dice San Lucas, en ese texto que les leí ayer, que crecía en gracia y en sabiduría. Pero ¿cómo puede crecer en sabiduría Jesucristo? Ya por la ciencia infusa ya lo sabe todo. Sí, pero crecía en sabiduría de un modo distinto, a modo humano, a modo adquirido. Entonces por eso Jesucristo pudo aprender el oficio de su padre San José realmente, de una manera adquirida. San José le enseñaba el trabajo. Incluso a lo mejor hasta le pudo enseñar la Virgen a leer a Jesucristo, ¿por qué no? Pero de una manera adquirida, por actos humanos como nosotros, aunque él luego por la ciencia infusa lo supiera todo. Fíjense que a los 12 años, antes de que él emprendiera su misión pública, se queda en el templo y les hace unas respuestas y unas preguntas a los sacerdotes del templo que se quedan pasmados con la sabiduría de ese niño de 12 años. Esto es señal de que él ya sabía desde el principio todas las cosas sin necesidad de tener que aplicar ese conocimiento a la medida que lo iba aprendiendo de manera adquirida. No tenía que esperar, pero también aprendía de manera adquirida. Aunque aprendiera cosas que ya sabía de otro modo, por la ciencia infusa. Entonces, fíjense que hay una tesis progresista, que yo he escuchado varias veces y tienen muchos teólogos en la mente, y a mí me parece un disparate, pero está muy en boga, que es decir que Jesucristo, pues que se enteró que era el Mesías en el bautismo de Juan. Cuando lo bautizó Juan, ahí vino el Espíritu Santo, lo consagró con la unción del Espíritu Santo y ahí Jesucristo pues yo soy el Mesías. Ahora me entero, ¿no? Entonces es una barbaridad. Pues eso lo defienden muchos teólogos con doctorados y cosas súper inteligentes. Lo que pasa es que cuando se deja a Dios en la oración, la inteligencia se tuerce. Entonces, por eso nunca el teólogo debe dejar de ser piadoso, porque si no es muy peligroso. Utiliza su brillante inteligencia para mal. Y no digamos ya en temas morales, eso ya sería peor todavía, ¿no? Por eso nos ceñimos, como digo, a esta teología tradicional, ¿no? Que es en muchísima parte tomista. Entonces, esto es en cuanto a la ciencia de Jesucristo, en la divina y la humana. El Concilio de Éfeso nos dice que es dogma de fe que tuvo inteligencia divina e inteligencia humana. Tuvo las dos cosas. Luego ya lo demás, que tuvo ciencia bienaventurada, que tuvo ciencia infusa y ciencia adquirida, esto ya es cierta en teología. Muy bien. Ahora viene una preguntita que a mí me sale, por hacer un poco más interesante la clase, digo, como ustedes no preguntan, pues pregunto yo. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo dijo en la cruz, si estaba viendo continuamente en visión intuitiva al Padre, y más aún, cómo pudo sufrir en la pasión, si estaba viendo al Padre y eso le tenía que dar una felicidad inmensa? ¿Cómo puede compaginarse eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y está viendo a Dios cara a cara. Esto se puede entender con un ejemplo que les puse antes en otra clase.
O sea, yo puedo ver una persona muy bella, muy elegante, muy graciosa y que me deleita a los ojos, y sin embargo esa misma persona me está diciendo cosas desagradables al oído que me hacen sufrir. Entonces, por los ojos hay deleite, por los oídos hay sufrimiento. Entonces, Jesucristo, por la ciencia bienaventurada, es feliz. Y sin embargo, por todo lo que le viene por la ciencia adquirida y por toda la sensibilidad que tiene en su voluntad humana y en su carne, pues le viene el sufrimiento. Entonces son dos vías distintas. Es como a una madre que a la vez está contenta porque un hijo ha triunfado y se ha hecho millonario y tiene buena familia, y a la vez está triste porque otro hijo se lo han matado. Entonces son ejemplos que nos hacen barruntar un poquito para ver que por lo menos el hecho de Jesucristo, que pueda ser a la vez feliz y a la vez sufrir muchísimo, no es contradictorio, es posible. Tesis 14. La humanidad de Cristo concurre físicamente como instrumento de Dios al hacer milagros. Esto también es doctrina de Santo Tomás de Aquino. Repito, la humanidad de Cristo concurre físicamente como instrumento de Dios para hacer milagros. Es decir, que no es que Jesucristo como hombre, cuando le venía el leproso y dijera a Jesucristo, Padre eterno, cúralo, y el Padre eterno, como le hace siempre caso a su Hijo, va y cura al leproso. Pero la humanidad de Cristo no tiene nada que hacer, solamente es que su petición es 100% segura, ¿no? El Padre no se va a negar nada a lo que le pide al Hijo. No solamente es eso, sino que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no olvidemos que los milagros, por ser cosa externa a Dios, lo hacen las tres divinas personas a la vez, pues que Dios, al hacer un milagro pedido por Jesucristo, usa la humanidad de Cristo como instrumento. O sea que pasa algo a través de la humanidad de Cristo que cura o que calma la tempestad. Pasa algo por ahí. Como si Jesucristo en su humanidad tuviera unos poderes especiales que le da Dios, pero que los usa a través de su humanidad. Así como Jesucristo en su humanidad tiene una inteligencia per se infusa que no le es propia de la naturaleza humana, sino que es algo superior, así también puede tener en cuanto a la voluntad, en cuanto al poder humano, un sobreañadido para hacer los milagros. Entonces, esto se puede ver, por ejemplo, en un milagro donde Jesucristo nos da una pista sobre esta tesis. El milagro de la curación de la hemorroísa. Cuando estaba Jesucristo rodeado de gente que le tocaba a todo el mundo por todas partes, estrujado ahí con la gente, entonces de repente él sintió, dice el Evangelio, que salió una fuerza de él. Y entonces él preguntó, ¿quién me ha tocado? Aquí vamos otra vez a la tesis de anterior. Pero Jesucristo, si tú ya lo sabes todo, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? Tú sabes que ha sido la hemorroísa, tú lo sabes, no se te escapa nada. ¿Por qué lo preguntas? Porque Jesucristo quiere la reacción de los hombres a sus preguntas. Quiere interaccionar. Imagínense un Jesucristo que nunca preguntara nunca nada, porque lo sabe todo. Sería algo inhumano, sería algo rarísimo. Entonces él se hace humano y pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero él sabe, hemorroísa, sal, que yo sé todo, sal de ahí, ¿quién me ha tocado? Y por dentro, venga. Entonces, claro, sale la hemorroísa ahí toda que se había escondido. ¿Por qué se había escondido? Porque esa enfermedad era impureza legal para el pueblo judío. Entonces ella de suyo no podía tocar a nadie porque era una mujer legalmente impura.
Entonces, claro, ella avergonzada se acerca a Jesucristo, ay, mira que te toqué y yo sé que no debo tocarte porque te estoy transmitiendo a ti una impureza ilegal, una impureza legal y tal. Estaba muy, muy temerosa, ¿no? Porque había roto esa serie de normas que tenían los judíos entonces en tiempos de Jesús. Y Jesucristo, que de esas normas pues ya sabemos que no hacía mucho caso muchas veces, entonces a veces sí, a veces hacía caso, pero otras veces no, porque él era dueño y no estaba sometido a las leyes ni siquiera ceremoniales del Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo la acoge con mucho amor, con mucha confianza y le dice, tu fe te ha salvado. Pero fíjese que es que el milagro que sobró en la hemorroísa fue algo automático. Sintió Jesús que salió una energía, una fuerza de su ser humano. Entonces eso nos da la pista de que Santo Tomás de Aquino tiene razón, que a la hora de hacer milagros, Dios no saltaba la naturaleza humana de Cristo y lo hacía todo solo, sino que usaba esa naturaleza humana de Cristo dándole unos poderes especiales. Esa energía de la que hablaba ahí el evangelista. Creo que también hay otro texto, no me acuerdo al pie de la letra, que dice, y salía una energía de él que curaba a todos. Les suena también, ¿verdad? Entonces, eso es otra pista. Muy bien, esa es la tesis 14. Vamos a la tesis 15. Cristo... Bueno, una vez que en la tesis 14 hemos visto la inteligencia, ahora vamos a ver la voluntad de Cristo, la voluntad humana. Vamos a tener varias clases que tratan sobre esa facultad humana de Jesucristo, la voluntad. Cristo no pecó y no puede pecar por su unión hipostática. Repito, Cristo no pecó y no puede pecar. No pudo pecar ni siquiera estando en su vida mortal, por su unión hipostática. Bueno, de que Cristo no pecó es dogma de fe por el Concilio de Florencia. Y bueno, eso es evidente, incluso Jesucristo llega un momento en que les dice a los fariseos, ¿quién de vosotros puede arguir de mí algún pecado? ¿No? Él nunca pecó de hecho. Pero ahora sale la pregunta, y aunque no pecara nunca de hecho, ¿pudo pecar? Entonces ahí nos dice la tesis, no pudo pecar, era impecable. O sea, Jesucristo, si por un imposible hubiera decidido pecar, no hubiera podido. Digo por un imposible porque ya decidir pecar es pecar, ¿no? Pero Jesucristo no podía pecar, o sea, no tenía libertad para pecar, hablando claro. Entonces, tenía libertad humana para muchas otras cosas. Entre lo más perfecto y lo más imperfecto tenía ahí libertad. Pero para pecar no podía pecar. No tenía libertad para eso. Entonces, esto de que no pudo pecar, no podía pecar, parece dogma de fe por el Tercer Concilio de Constantinopla. Bueno, voy a aprovechar para decir una cosa que me pasó cuando yo era adolescente en Barcelona, que estaba caminando y por la calle y me abordaron dos señoras de testigos de Jehová. Y entonces ahí me enteré que los testigos de Jehová, aunque es verdad que ellos, como todos los protestantes, cambian, ¿no? No tienen una doctrina fija en todo. Pero ahí me enteré que según los testigos de Jehová, Jesucristo sí que puede pecar porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue una desesperación, me decían, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo van a seguir ellos a un Jesucristo que puede fallar? Entonces, eso no es seguro. Entonces, Jesucristo no pudo pecar. ¿Y cuál es la razón de que no pecó y de que no podía pecar? Por su unión hipostática. Y esto nos lo dicen Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, entre otros. Por la unión hipostática. Y es así, o sea, si Jesucristo es Dios, si su yo es Dios,
si el sujeto de atribución que tiene, diríamos, entre comillas, la culpa de todo lo que hace es Dios, entonces no puede pecar, porque si Jesucristo hubiera pecado en su humanidad, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el sujeto de atribución de esa acción mala? Dios, el Verbo. Eso es imposible. Y Dios no puede pecar, es imposible, porque dejaría de ser Dios, ni siquiera sería Dios si puede pecar, ¿eh? Porque Dios no puede ir contra su esencia, por eso no puede pecar, ¿eh? Sería algo imperfecto en Dios que pudiera pecar, ¿eh? Bueno, vamos a ver una serie de detalles sobre esta tesis 15 de la impecabilidad de Jesucristo. Cristo no tuvo concupiscencia. ¿Qué es eso de la concupiscencia? La concupiscencia es el apetito sensitivo, el apetito de placer independiente de la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que tenemos nosotros, heredado de Adán y Eva, por el pecado original, que también se llama fomes peccati, que hace que nosotros nos podamos sentir atraídos hacia placeres prohibidos, en otras palabras, hacia el pecado, y podamos tener y sentirnos tentados, como por ejemplo uno que le gusta mucho el alcohol y entonces se siente tentado a emborracharse, entonces tiene concupiscencia hacia el alcohol, y el uso de razón le dice, oye, que eso está mal, pero el apetito sensitivo no hace caso de la razón y sigue como un imán hacia el hierro, atraído por el alcohol. ¿Se dan cuenta? Esa es la independencia del uso de razón que es propia de la concupiscencia. Que yo me siento atraído hacia una cosa agradable, me dice la razón, eso es pecado, eso está mal, y sin embargo sigo teniendo esa atracción. O sea, imagínense lo que no sería tener concupiscencia, es decir, tener la integridad que tenían Adán y Eva antes del pecado original, era que en el momento en que yo viera algo que fuera pecado, antes de sentirme atraído hacia eso, la razón me lo bloquea, dice, eso está mal. Y entonces el apetito sensitivo obedece inmediatamente. Eso es no tener concupiscencia. La razón me dice, eso es pecado, y no hay atracción hacia eso, porque la razón manda. La razón manda. Eso es no tener concupiscencia. Eso lo tenían Adán y Eva antes del pecado y lo perdieron por el pecado original, y aunque nosotros estamos bautizados, no nos quita el bautismo algunas consecuencias del pecado original, como es la concupiscencia. Entonces Jesucristo no tenía concupiscencia, es decir, todo el apetito sensitivo que él tenía hacia lo agradable, que lo tenía, porque él veía a lo mejor, qué sé yo, veía el vino y sentía un apetito sensible hacia el vino, le gustaba el vino a Jesucristo porque era un hombre normal. Y lo normal es que a la gente le guste el vino, porque es algo que está bueno, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero lo normal es que guste el vino, ¿no? Que tiene un sabor agradable. Entonces Jesucristo tenía apetito sensitivo hacia el vino. Lo que pasa es que ese apetito sensitivo de Jesucristo, que tenía como cualquier otro hombre, en el momento en que había ya el cruce de la línea roja hacia el pecar, ya dejaba de sentir esa atracción hacia el vino. Jesucristo no tenía atracción hacia el vino hasta emborracharse, porque su uso de razón le decía eso está mal y se paraba ahí, diríamos, la atracción se paraba. Entonces, como si dijéramos, Jesucristo decía hambre ven, hambre venía, hambre vete, hambre se iba. O sea, controlaba totalmente sus pasiones. Por eso Jesucristo podía ser tentado, sí, en el Evangelio sale que fue tentado por el demonio, muy bien.
podía ser tentado. ¿Podía sentirse tentado? No. O sea, esa atracción hacia algo sabiendo que era malo, no la podía tener. No la podía tener. La Virgen tampoco la tenía, porque ella no heredó el pecado original, por eso no tenía tampoco concupiscencia o fomes peccati. Bueno, pues entonces eso tenía Jesucristo, no tenía concupiscencia. Otro punto, Cristo no tuvo ignorancia alguna, o sea, no había absolutamente nada en la creación que él no supiera. Sabía todos los pensamientos de todas las personas que había en el mundo en ese momento. Sabía todo lo que había ocurrido en el pasado. Sabía todo lo que iba a ocurrir en el futuro, hasta el fin del mundo. Sabía todo lo que hacían los ángeles en el cielo. Sabía todo lo que estaban tramando los demonios. Lo sabía todo. No se le escapaba nada. Y yo pienso que eso, precisamente el saberlo todo, a Jesús le hacía sufrir más. Porque es un tormento grandísimo el ver las conciencias de las personas, que a veces mejor no saberlo. Imagínense uno que se acercaba a Jesucristo en tono hipócrita: «Oh Jesús, Jesús, cuánto te quiero». Y vamos a aplicar la ciencia infusa sobre la mente de esta persona. Te voy a traicionar, estoy vendido a los fariseos, ya verás tú cómo te pillo. Eso le haría sufrir. Toda esa miseria que muchas veces nosotros escondemos por cierta vergüenza, ¿no? De no querer que sepan nuestras miserias, pues todo eso lo veía Jesús. Y cuando esa miseria era voluntaria, era intención de pecar, a Jesús le hacía sufrir. Muchísimo. Y menos mal que a nosotros no nos ha dado esa capacidad de conocer la mente de los demás, porque sufriríamos muchísimo. Entonces, esto de que Jesucristo no tenía ignorancia alguna es magisterio de la Iglesia por el decreto del Santo Oficio, que es lo mismo que ahora se llama doctrina para la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un decreto de 1918, que dijo que Jesucristo no tuvo ignorancia alguna. Pues bien, qué pena que este decreto de lo que antes era y ahora se llama doctrina de la fe, pues se lo saltan tantos diciendo que Jesucristo pues no sabía ni qué era el Mesías hasta que se lo dijo el Espíritu Santo en forma de paloma. Por ejemplo, un ejemplo de que Jesucristo sufría mucho con el conocimiento que sabía: el pecado de Judas. Él, 3 años conviviendo con Judas sabiendo que lo iba a traicionar, y calladito. ¿Qué caridad tuvo con Judas de no haberlo acusado delante de los demás apóstoles, o de haberlo expulsado, aunque sea por lo secreto? Yo sé por dónde vas, fuera. Hasta le dio el que fuera el administrador del grupo y tuviera la bolsa, sabiendo que robaba. Jesucristo sabía que Judas robaba y le dejaba la bolsa. ¿Cuánto sufriría Jesucristo? ¿Cuántas veces Jesucristo actuaría como un sacerdote en el sigilo de no poder hablar porque no puede, porque está bajo secreto? Pues Jesucristo muchas veces todas las cosas esas que sabía no las decía ni actuaba de otra manera por el secreto que él se imponía a sí mismo. Pero ¿cuánto sufría? Les voy a poner un ejemplo de cuánto puede sufrir un sacerdote por el sigilo sacramental. Me lo invento, esto me lo invento. Imagínense que antes de la misa está confesando y una señora va y le dice que está adulterando. ¿Y estás arrepentida? No me puedo arrepentir porque mi marido también adultera, entonces yo voy a hacer lo mismo y tal. Bueno, entonces no te puedo dar la absolución. Bueno, pues no me la dé. Oiga, que si usted se queda en misa después no le puedo dar la comunión, o sea, no comulgue, por favor, que va a cometer un sacrilegio horrible. Entonces no le da la absolución porque no está arrepentida.
por lo que sea vio el sacerdote la cara de esa señora cuando se acercaba a confesar, o sea, sabe quién es, y yo les pregunto, cuando el sacerdote en la misa se pone a dar la comunión a la gente y ve que se pone en la fila la señora, la adúltera, y él sabe que no puede comulgar y que va a cometer un sacrilegio, ¿le puede negar la comunión? No puede. Imagínense el dolor inmenso de un sacerdote piadoso que ama a Jesucristo, dándole la comunión sin pestañear, sin hacer el más mínimo gesto de asco, pero por dentro está destrozado. Esto es un pelo de ejemplo de lo que sufriría Jesucristo, por saber todo. Bien, seguimos avanzando. Cristo tuvo apetito sensitivo, es decir, tenía pasiones, pero totalmente sometidas al uso de razón. De repente veía Jesucristo que la ira era lo mejor que podía hacer y manifestarla porque tenían los mercaderes ahí al lado del templo y había que hacer algo. Jesucristo soltó la pasión de la ira y cogió un látigo y volcó las mesas y todo. Ahí la ira era santa. Pero en el momento en que la ira hubiera cruzado el límite y hubiera hecho algo que hubiera sido pecado, antes ya el uso de razón de Jesucristo, como no tenía concupiscencia, se le impidía que hiciera eso. Entonces Jesucristo tenía hambre, tenía tristeza, tenía pasiones, en fin, tenía apetito sensitivo, como nosotros. Si no los hubiera tenido, hubiera sido una humanidad de bronce, o sea que era prácticamente insufrible, como Adán y Eva que no podían sufrir. ¿Saben? Una de las dones preternaturales que tenía Adán y Eva era que no podían sufrir. Pues Jesucristo sí que podía sufrir, no tenía ese don preternatural que tuvieron Adán y Eva, sí que podía sufrir. Y también tenía apetito racional, o sea, decía amar, amar a las personas, eso lo tenía, por supuesto. Y todo esto lo tenía sin imperfección, porque, como digo, no tenía concupiscencia, de donde vienen todas las imperfecciones. Otro punto. Jesucristo podía tener tristeza a pesar de la ciencia benaventurada, es decir, de ver a Dios cara a cara, que le daría una inmensa felicidad. Jesucristo podía tener tristeza, y esto lo voy a leer de los apuntes que tengo tipeados al ordenador. A ver, es la tesis 15. A ver, ya esto sería lo último. Terminaría ya la tesis con esto. Vamos a ver. ¿Dónde está la...? Sí, dice: la tristeza sensible es posible en Cristo a pesar de la visión beatífica, porque la gloria del alma no redundaba todavía en el cuerpo. En cambio, los bienaventurados que están en el cielo no tienen cuerpo y ya no pueden sufrir, ya es imposible que sufran. Incluso aunque tuvieran cuerpo como la Santísima Virgen María, la gloria del alma ya reverbera en el cuerpo y tampoco la Virgen en el cielo puede sufrir. Todos los sufrimientos que dice la Virgen María que tienen sus revelaciones privadas, por ejemplo en la Salet, que sale llorando, se han de entender, según Pío XII, a que la Virgen María sufrió en la tierra, sobre todo al pie de la cruz, todos esos sufrimientos vistos de una manera sobrenatural al lado de su Hijo. En ese sentido, la Virgen, conociendo los pecados futuros de una manera sobrenatural, le hicieron sufrir en la pasión, pero ahora ya no sufre. Entonces sigo leyendo. La tristeza espiritual también es posible porque el objeto formal es distinto del gozo beatífico. La ciencia beatífica ve lo amable de la posesión de Dios en su muerte, y la ciencia infusa y adquirida ve lo doloroso de la pasión y muerte. Es como lo que les decía antes: con una facultad veo algo que me da alegría, una persona
diríamos, muy agradable, y por otro lado, por el oído, por una potencia distinta, me entra de ese mismo objeto algo desagradable. Y por último, ya terminando la tesis 15 y nos quedamos aquí, Cristo a la vez era viador y bienaventurado. Viador es el que va por este mundo y tiene libertad y puede merecer y pecar. Y bienaventurado es el que ya está en la vida eterna. Pues Jesucristo tenía las dos cosas a la vez. Tenía cosas de ser viador, porque tenía libertad, porque podía merecer, porque podía sufrir, y a la vez tenía cosas de bienaventurado, porque veía a Dios cara a cara y no podía pecar. Muy bien. Bueno, hasta aquí lo hemos... Uy, la garganta se ha portado mucho mejor ahora,